Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, hoy vamos a contestar una pregunta sencilla. Esa pregunta la hacen mucho los trinitarios. Si Jesús es Dios, entonces ¿por qué oraba? Para entender esto o para contestar esta pregunta, primero tenemos que explicar las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Leemos Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En este versículo se muestra claramente las dos naturalezas de Jesús. La naturaleza humana, dice, vino según la carne. Esta es la naturaleza humana. Y dice que Cristo, el que vino según la carne, es Dios sobre todas las cosas. Aquí está su naturaleza divina. Dios sobre todas las cosas. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Que quede claro que en el cielo solo hay un Dios. Muy bien. Pero entonces viene la pregunta, y si Jesús es Dios sobre todas las cosas, ¿por qué oraba? O mejor, ¿a quién oraba? Bueno, leamos el Salmo 65:2. Miren lo que dice David, escuchen. Tú oyes la oración, le está diciendo David a Yahvé o a Jehová. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Entonces, la Escritura afirma que a Dios tiene que ir toda carne. Toda carne se doblegará ante Dios. Eso dice la Biblia. Y también dice la Biblia que Dios se manifestó en carne. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, aunque fue Dios el que se hizo carne, porque la Escritura decía que ante Él toda carne se doblegaría, entonces esa Escritura del Salmo 65:2 tenía que cumplirse en Jesús. Él doblegaba su carne. Él se humillaba a sí mismo cuando oraba. La humanidad oraba a su divinidad. Por eso dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, siempre se resalta en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne ofrecía ruegos. Cristo en los días de su carne suplicaba. Oraba. ¿Pero a quién oraba? La humanidad oraba a la divinidad. Entonces me dijo un trinitario, o sea que Jesús cuando oraba, Él se humillaba a sí mismo. O sea que Él es un ventrílocuo, lo decía en tono burlesco. O sea que Él se humillaba a sí mismo. Yo le dije, pues sí, eso enseña la Biblia. Pero ¿en dónde dice la Biblia que Cristo se humillaba a sí mismo? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, siempre resalta eso. Ahorita leíamos que Cristo en los días de su carne, y aquí dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cristo, siendo hombre, estando en la condición de hombre, de carne, se humillaba a sí mismo. Cuando Él oraba, la humanidad se humillaba ante su divinidad. Recordemos que Cristo tiene dos naturalezas, la humana, que era hombre, y la divina, que era Dios. Cuando Él oraba, para hacer cumplir la Escritura, la humanidad se humillaba ante la divinidad, se humillaba a sí mismo, es decir, el Hijo se humillaba ante el Padre. Los que tenemos el conocimiento de la verdad sabemos que ahí no hay dos personas diferentes.
Ahí hay dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. Cristo se humilló a sí mismo. Por eso decía el 7 también, sino que se despojó a sí mismo. A Cristo nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo. Entonces, mis hermanos, cuando Cristo oraba en los días de su carne, Él, como era hombre, estaba en la condición de hombre, se humillaba a sí mismo cuando Él oraba. Eso enseña la Biblia, porque la Escritura decía que ante Dios se tenía que doblegar toda carne, y como el mismo Dios se hizo carne, hasta su propia carne la doblegaba ante Él. Gloria al Señor. Por eso dice la Biblia en Efesios 5:26, dice, así como Cristo amó a la iglesia, el 25, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, el 27, atención, a fin de presentársela a sí mismo. Oiga, gloria al Señor. Los que tenemos la revelación de la verdad, de la palabra de Dios, entendemos esto. Dice que Cristo murió para presentarse a sí mismo a la iglesia. ¿Cómo así que presentársela a sí mismo? Es decir, el Hijo al Padre. Su humanidad se la presenta a su divinidad. Gloria al Señor. Este es un misterio hermoso. Por eso hay que entenderlo, por eso hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Porque esta revelación está en la palabra de Dios, porque no hay revelación fuera de la palabra de Dios. Cristo oraba. ¿Por qué oraba? Para cumplir toda Escritura, porque toda carne se tenía que doblegar a Él. Y cuando Él oraba, se humillaba a sí mismo. La humanidad oraba a la divinidad. Gloria al Señor, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Esto sí tiene lógica bíblica. No decir que Dios Hijo oraba a Dios Padre. No. La Biblia nunca menciona a Dios Hijo. Dios Hijo. Un Dios orando a otro Dios. No, eso no tiene respaldo bíblico. Es mejor enseñar lo que dice la Biblia, que la humanidad de Jesús oraba a su divinidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos.